Ok, bueno, buen día. Mi nombre es Carla Maciel, me pueden decir Charlie, y yo voy a ser su instructora en esta materia, junto con los otros instructores que ya se presentaron. El día de hoy vamos a ver la práctica de gangrena. Entonces, primero quiero que repasemos un poquito acerca de lo que es la necrosis, que ya vieron en sus clases, que es la muerte celular no programada. Entonces va a tener muchas características que son diferentes a la apoptosis. Para empezar, ¿cómo se ve una célula necrótica al microscopio? Bueno, las células necróticas van a tener una mayor afinidad por la tinción eosinófila, entonces se van a ver más rosas. ¿Por qué va a ser esto? Porque no van a tener tanto ARN citoplasmático que haría que tuvieran una afinidad un poco más hacia la basofilia, pero al estar muertas ya no va a estar ese ARN, entonces van a ser rosas. El libro menciona que se pueden ver vítreas, es decir, que se vean un poco más claras que su contraparte viva, o que pueden tener vesículas. Estas vesículas sobre todo se empiezan a formar alrededor de la membrana y se van a ver como zonas un poco más claras. Pero lo más importante van a ser los cambios nucleares que se presentan en las células necróticas. ¿Cómo qué cambios? Bueno, en esta célula que tenemos de ejemplo vamos a tener una pignosis. Pignosis es cuando el núcleo se encoge sobre sí mismo y además su coloración es más marcada, más basófila, mucho más oscura. Pero también tenemos la cariorexis. La cariorexis es cuando el núcleo se rompe y se fragmenta en muchos pedazos. Esto es por las enzimas que lo comienzan a alisar. Y también tenemos la cariolisis. Cariolisis es literalmente la lisis del núcleo, entonces se va a difuminar, no se va a ver. Esto ocurre también por las mismas enzimas. Cualquiera de estos tres cambios nos está indicando que hay una necrosis de por medio. Aquí estamos viendo entonces cómo se ven imágenes al microscopio. De este lado tenemos unos túbulos renales completamente sanos, podemos ver sus núcleos, su citoplasma, vemos cómo están todos de una forma relativamente uniforme. De este lado es lo que vieron más ustedes en su práctica de tumefacción. Aquí pueden ver cómo están las células edematosas, están como abombadas. Algunos tienen un deshilachamiento de la membrana y podemos ver el núcleo un poquito más agrandado, abombado por el agua que está entrando en nuestra célula. Pero todavía esta parte es reversible y podemos ir de un túbulo sano a un túbulo tumefacto y de un túbulo tumefacto a un túbulo sano. ¿Todo está bien? Esto es por isquemia. Y esta es la imagen de necrosis y podemos ver aquí hay células donde ya no tenemos el núcleo por una cariolisis, hay células con núcleos picnóticos y hay células con núcleos con una franca cariorexis. Podemos ver lo que estábamos mencionando, las vesículas, hay aquí las vesículas que se forman dentro de nuestra célula y estas células ya están muertas, no hay nada más que hacer, murieron. Ahora, hay diferentes patrones de necrosis. Tenemos una necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa suele darse sobre todo por una isquemia, por eso les puse aquí un vasito ahorcado. La isquemia, pero esta necrosis lo que va a causar es que se mantiene la arquitectura de lo que sea que estemos viendo. ¿Por qué? Porque las enzimas que van a digerir a la célula no solo van a digerir las proteínas estructurales, sino también van a digerir las proteínas que podrían destruir el resto de la célula, como los lisosomas, etcétera, etcétera. Vamos a ver que tenemos un infiltrado de polimorfonucleares por la inflamación que causa la muerte celular y la pérdida de los núcleos, que ya habíamos mencionado que le puede pasar a los núcleos. Algo importante que decir, la necrosis coagulativa, como dijimos, se ve muchísimo en la isquemia, pero en el cerebro, cuando hay isquemia, no va a haber una necrosis coagulativa, va a haber una necrosis licuefactiva, que ahorita veremos cómo es. El tejido que es necrótico se va a sentir firme al tacto y va a tener cambios de color francos, que después hablaremos de ellos. Entonces, vamos a ver que en dibujito vamos a tener nuestras células que van a tener una tinción eosinófila marcada, puede haber deshilachamiento y pérdida de la estructura, vamos a tener cariorexis, pignosis o cariolisis en nuestras células y un franco infiltrado de polimorfonucleares alrededor de ellas.
Ahora, ¿cómo se ve esto al microscopio de verdad? Aquí tenemos de este lado un riñón sano, vemos los túbulos perfectamente bien, con sus núcleos bien formaditos, todo perfecto. Como hay, aquí hay vasitos, por eso esos son glóbulos rojos, pero vemos bien, podemos distinguir las células por sus núcleos. Y de este lado tenemos una franca zona de necrosis. Vemos cómo no se distingue bien una célula de otra y cómo ya no hay núcleos. Y los únicos núcleos que podemos nosotros ver son los que están en el espacio intersticial, en el intersticio, que es el infiltrado de polimorfonucleares respondiendo a la inflamación de este tejido. Entonces eso es lo que vamos a estar nosotros buscando. Ahora, tenemos también la necrosis licuefactiva. La necrosis licuefactiva no se va a dar por una isquemia, se va a dar por infecciones. ¿Por qué? Porque las bacterias van a secretar muchas toxinas que van a lastimar y matar y licuar a nuestras células. Entonces, si tenemos esta presencia de bacterias, vamos a tener una absoluta pérdida de la arquitectura. Ya no van a haber proteínas estructurales que mantengan lo que normalmente veríamos y va a haber una infiltración de polimorfos nucleares que estos al morir van a crear lo que nosotros conocemos como la pus. Como habíamos dicho, cuando hay una isquemia en el cerebro no se va a dar una necrosis coagulativa, sino una licuefactiva. Entonces, la necrosis licuefactiva no va a dejar un tejido rígido como vimos en la necrosis coagulativa, va a dejar un tejido líquido o viscoso. Entonces vamos a ver un hoyo, así tal cual. En nuestro cerebro un hoyo o en nuestro tejido un hoyo. Entonces, tenemos aquí, como se vería en un dibujito, tenemos todo el borramiento de las células, ni siquiera podemos distinguir dónde comienza una célula y termina la otra, y vamos a tener el infiltrado de nuevo de polimorfonucleares. No vamos a ver, podemos ver núcleos dispersos en toda esta necrosis, pero pues es muy raro que los veamos, nada más se va a ver una masa rosa licuada y los polimorfos alrededor. Entonces aquí está una imagen al microscopio, podemos ver que esta es la zona franca de necrosis. Vemos cómo no se distinguen las células. Comparemos esta zona con esta zona. Y vemos que además de que no se distinguen las células, hay un infiltrado de polimorfonucleares, perdón por la calidad de la imagen, hay un infiltrado de polimorfonucleares y ciertos núcleos dispersos en las células muertas. Ahora, y luego tenemos la necrosis caseosa. Este es otro patrón de necrosis caseosa por queso, así le pusieron. Los patólogos les gusta poner muchos nombres de comida a ciertas cosas. Esta necrosis es característica de la tuberculosis y la vamos a encontrar en pulmones, por ejemplo, y se va a ver con muchas células lisadas, de la misma manera que vimos la necrosis licuefactiva, que van a estar rodeadas de una reacción inflamatoria, esta vez crónica, después la verán, donde en vez de ser polimorfonucleares vamos a tener linfocitos y células de Langhans. Las células de Langhans van a ser muchos macrófagos pegados. Esto lo van a ver más a fondo cuando vean tuberculosis. Entonces, ¿cómo se va a ver? Bueno, lo importante y por qué se le dice caseosa es que macroscópicamente se va a ver una zona con grumos blancos que van a parecer requesón, por eso le dijeron que parece queso. Nosotros tenemos una figura, una pieza anatómica que les enseñamos en el laboratorio, que cuando la ven sí tienen esos grumos blancos con ciertas áreas negras, como se puede ver aquí, que son la necrosis caseosa. Microscópicamente se van a ver estos que son los granulomas, que es el área de necrosis con todo rosa, todas las células lisadas, y el área de inflamación crónica, estas son las celulitas de Langhans o celulotas de Langhans, ¿ok? Eso ya lo verán más a fondo después, ahorita no nos vamos a preocupar. Bueno, y ahora vamos a ver ahora sí los tipos de gangrena, porque al igual que la necrosis, la gangrena tiene muchos tipos. Tenemos los dos que nos van a importar más ahorita, la gangrena seca y la gangrena húmeda. La gangrena seca se va a caracterizar por un cambio de color, donde se va a ver la piel púrpura, negra o marrón, donde esté la gangrena. Va a ser firme, va a ser, se dice seca por el contraste con la húmeda, porque no va a tener humedad exactamente.
Y esta no suele doler. Esta se presenta sobre todo en pacientes diabéticos con una oclusión arterial, ¿ok? Entonces, si aquí tenemos una arteria y deja de haber flujo sanguíneo que, no sé, sea la que daba al ortejo mayor, se va a ocurrir esta gangrena. Por el lado contrario, la gangrena húmeda, en vez de ser firme, va a ser muy suave. Esta se da por una infección bacteriana que va a causar una necrosis licuefactiva. Como dijimos, las bacterias van entonces a licuar todas estas células y las van a hacer un líquido. Se va a perder la arquitectura y perder la pieza. Y esto presenta sobre todo en pacientes diabéticos con infección. Los pacientes que de por sí no tienen un buen riego sanguíneo a ciertas partes del cuerpo con diabetes, esa pieza tiene muchísimo azúcar y poco oxígeno, que es el lugar perfecto para que crezcan un montón de bacterias anaerobias, tienen mucha comida de donde agarrar y van a licuar todo lo demás y deshacerse de las células. Ahora, tenemos una necrosis llamada gaseosa, con G de gato. La necrosis gaseosa es en planos profundos, en realidad, en los músculos, pero esta puede ir extendiéndose hasta que llegue a la piel. En la piel lo que vamos a ver es que se van a formar unas burbujas. Aquí se las dibujé de esta manera. Estas burbujas, incluso nosotros en el paciente con necrosis gaseosa, a la hora de tocar la piel se oyen unos crépitos como si fuera papel de burbuja y suele darse por bacterias llamadas clostridiums. Las clostridiums van a ser un montón de toxinas que producen gas y ese gas es el que se va a formar y el que va a hacer las burbujitas en esta piel. Ahora, la gangrena no solamente nos puede dar en las extremidades, también nos puede dar adentro del cuerpo, en muchas partes. Y esta gangrena interna se va a causar sobre todo por isquemia, con el mismo mecanismo que es el de la gangrena seca, pero la característica es que va a ser en órganos, sobre todo puede ser en intestino, pero puede ser en cualquier órgano interno. Entonces vamos a ver una zona de nuevo negra que va a tener una pérdida de la irrigación y que es muy frágil. Ahora tenemos dos gangrenas que tienen epónimos, ¿ok? Tenemos una que es la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una gangrena que se presenta sobre todo en la zona genital. Normalmente es en el área del periné, pero pues lo traté de dibujar varias veces y no me salieron bonitos los perinés, entonces pues mejor les puse dos miembros, un pene y una vulva. Entonces vamos a tener una necrosis que va desde una zona de infección en la zona genital y se extiende muy rápido. Este tipo de gangrena es muy peligrosa y puede amenazar con la vida, entonces hay que tratarla de manera rápida. Y por otro lado tenemos la gangrena de Melaney. La de Melaney es una gangrena que se va a presentar en complicaciones de la cirugía por infecciones bacterianas alrededor del área de incisión. Esta es extremadamente dolorosa y puede extenderse de manera rápida y de la misma manera que pues casi todas las gangrenas puede presentar un riesgo para la vida. Ok. Ahora tenemos, ¿por qué estamos viendo esto específicamente en diabéticos? Bueno, los diabéticos ya sabemos que tienen un defecto en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Entonces, al tener un defecto en ese metabolismo, se va a crear una sustancia llamada sorbitol. El sorbitol va a causar una lesión en el endotelio vascular. Normalmente nosotros tenemos nuestros vasos sanguíneos así muy lisitos, donde nuestro flujo sanguíneo puede ir perfectamente de manera laminar, que no sé si ya lo han visto, pero pues es que el centro va más adelante que las orillas y esto es por la fricción que pasa de la sangre contra el endotelio. Cuando existe una lesión, no forzosamente de sorbitol, pero una lesión en el endotelio vascular, que aquí la representé con este piquito, este flujo laminar, en vez de seguir de esta manera, va a tener una turbulencia y esa turbulencia nos puede causar muchos problemas que verán en prácticas más adelante. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes diabéticos? Con este sorbitol que lesiona nuestro endotelio aquí y aquí, puede causarse ya sea un trombo o un ateroma. Este es como si fuera un coágulo adentro del vaso y este es un acúmulo de lípidos, que eso lo verán en sus respectivas prácticas. Pero al causarse cualquiera de estos dos mecanismos, va a dejar de venir flujo sanguíneo, se va a detener. Entonces, cualquier tejido y células que estén en esta zona que irrigaba esta arteria van a empezar a asfixiarse y eso lo vamos a ver en el paciente, sobre todo en los pies, porque es una zona de alto traumatismo. Vamos a ver que deja de haber un flujo sanguíneo, como vemos aquí este vasito se ocluyó
Y entonces lo que sea que esté irrigando este vasito va a empezar a tener pues isquemia. De la isquemia vamos a pasar a una lesión reversible, que ya vimos, tumefacción, bla, 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 bla. Y si esta lesión no cede, si no se vuelve a perfundir, entonces va a pasar a haber necrosis. Y esa necrosis específicamente en extremidades se llama gangrena, gangrena seca, ya vimos. Aquí está. Entonces esto va a tener ciertas características. Nosotros tenemos una pieza anatómica en el laboratorio que es muy ilustrativa de esto. Ahorita, lástima que no pueden estar en el laboratorio, pero pues yo se las dibujé aquí lo mejor que pude. Es un pie, es una amputación de un pie diabético y vamos a ver que tiene dos características muy interesantes. En el primer ortejo hay una necrosis, una gangrena seca. ¿Y cómo sabemos que es gangrena seca? Bueno, por el cambio de color. En primer lugar, se ve negro o púrpura todo el ortejo y un poco más allá de la piel. También vemos que tiene un borde definido de dónde empieza la lesión. Algo que sí es importante recordar es que por dentro el área de isquemia puede ser más grande, por eso se hace el corte tan arriba. Entonces, además de que tiene el borde definido, el color, si ustedes estuvieran en la práctica, yo les estaría diciendo que lo toquen y van a ver que es mucho más firme que el resto del tejido. Nosotros vimos ya en nuestra práctica de fijación de tejidos que el formol puede hacer que el tejido se mantenga, que mantenga su arquitectura y su turgencia y su firmeza. Pero en una pieza que está con gangrena seca, van a ver que esto que tiene gangrena seca va a ser muchísimo más duro que el tejido que no la tiene. Pero ¿por qué digo que esto es hiper ilustrativo? Bueno, porque esta pieza anatómica de este lado tiene pérdida de 2 dedos. No me acuerdo si eran de 2 o de 3, yo creo que eran de 2. Y esto es porque al voltearla nos damos cuenta que también tenía un proceso de gangrena húmeda. Acuérdense, la gangrena húmeda se da porque en una zona, además de que ya no tiene flujo sanguíneo, hay bacterias y las bacterias van a comenzar un proceso de necrosis licuefactiva. Entonces, en nuestra pieza anatómica, lo que vamos a ver es una zona blanda, es un hoyo en primer lugar. Aquí no lo pude dibujar de la mejor manera, pero esto está hundido, está arrugado, es blando, mucho más blando que el tejido sin gangrena. Está de un color más pálido que las otras piezas anatómicas y además de que pues obviamente por el formol se ve mojadito, pero si lo estuviéramos viendo sin el formol, esto se vería, brillaría porque estaría mojado al contrario que la zona de la gangrena seca. Entonces, para que nuestro paciente llegue así, que nos llegue al consultorio con una zona negra y otros pedazos de piel que ya están pudriéndose, se verían los dedos todos achicharrados, significa que no solamente tiene un mal control de glucosa, sino que no está revisando muy bien sus pies. Recordemos que los pacientes con diabetes tienen neuropatías, además de angiopatías. Al tener neuropatías no van a sentir lesiones. Si a este paciente se le enterrase un clavo, no lo va a sentir porque tiene la neuropatía por su mal control de la glucosa. Y al enterrarse un clavo, pueden entrar muchas bacterias a su extremidad y convertirse entonces en esto, en una necrosis licuefactiva y por ende una gangrena húmeda. O puede haber una disminución del riego sanguíneo por un ateroma un ateroma que se cause por un mal control en la dieta o por una lesión endotelial por su mal control de azúcar. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en nuestros pacientes en la prevención y sobre todo en nuestros pacientes diabéticos en que estén verificando que sus pies estén en una salud óptima, porque puede que se hayan lesionado y no se den cuenta y para cuando se den cuenta ya es muy tarde y les tenemos que amputar el pie. Bueno, eso es todo por mi parte, chavos. Espero que todo se les haya quedado muy clarito. Si tienen cualquier duda, pues me comentan el miércoles que nos vamos a ver en la práctica, ¿ok? Bueno, nos vemos.